Poderoso es el Señor en esta preciosa mañana. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, sabiendo que la misericordia de Dios cada día son grandes, cada día son nuevas. Padre, en tus manos nos ponemos esta mañana, mi Dios de la gloria, porque eres santo, santo, y por siempre y para siempre, Señor. Ayúdanos, mi Dios amado, en este precioso día que tú nos concedes la bendición del día, Señor. Danos sabiduría de lo alto, Padre. Perdona, Señor, nuestras faltas, nuestras acciones, nuestros malos pensamientos, Señor, nuestros malos hábitos, mi Dios de la gloria. Porque tú eres el Dios santo, tú eres el Dios eterno, tú eres el Dios de toda gracia, tú eres el Dios de toda misericordia, Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar, ayúdanos, Señor, a seguir tu palabra, mi Dios. Aunque hayan pruebas, aunque hayan dificultades, Señor, siempre queremos estar sujetos a ti, Padre. Como dijo el apóstol Pedro, separado de mí, nada podéis hacer. ¿Qué hacemos, Señor, sin ti? ¿Qué hacemos, mi Dios, separado de ti? Tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Tú eres el que nos da la sabiduría, tú eres el que nos da el conocimiento. Tú nos revelas los misterios ocultos que tú tienes para con nosotros, Señor. Espíritu Santo, en este día te glorificamos, te honramos, te exaltamos, te damos gloria, honra, alabanza a ti, Padre, porque eres grande y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, por todo, Señor, en este día. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, dice la palabra del Señor en San Juan 3, del 1 al 4. Leamos así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hasta ahí la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor, mis santos hermanos. Es algo importante el diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo. Quizás usted me preguntará, ¿quién es Nicodemo? Nicodemo era un maestro, era un teólogo, era un conocedor del Pentateuco, de los 5 libros de Moisés, era un conocedor del Antiguo Testamento. Él tenía mucho conocimiento porque era un maestro muy sabio, un maestro muy reconocido en el pueblo de Israel. Y cuando se enfrenta al maestro de los maestros, él le hace una pregunta, mis santos hermanos. Y la pregunta es: ¿cómo siendo un hombre viejo puede nacer de nuevo? Y eso es lo que vamos en esta mañana, vamos a tratar de descubrir o tratar de enseñar a través de la palabra del Señor. Para Dios no hay nada difícil, mis santos hermanos. Dios lo que quiere es restaurar, Dios lo que quiere es salvar a una humanidad a través de la locura del Evangelio. Eso es lo que nos enseña y nos dice la palabra del Señor. Y eso es lo que Nicodemo tenía ciertas dudas. Y es por eso que Nicodemo buscó al maestro para hacerle unas preguntas,
para aprender más del Maestro. Porque muchas veces, pues, nosotros en nuestras vidas seculares estamos escasos del conocimiento espiritual. Podemos saber muchas cosas de lo que hay en la vida, pero lo más importante, mis santos hermanos, es tener un conocimiento básico de lo que Dios nos habla, de lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y este maestro y este conocedor, este intelectual sabio, mis santos hermanos, aún tenía sed espiritual de conocer más al Señor Jesucristo. Y es por eso que él se enfrenta y le hace una pregunta: ¿cómo un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo? Y es que nosotros, mis santos hermanos, tú y yo, tenemos que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo a través de la predicación, a través de la cruz, a través de la locura del Evangelio. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Leamos un momento como para tener una idea de lo que estamos hablando, que está en 1 Corintios 1:18. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Así es, mis santos hermanos. Muchos sabios, como Nicodemo, que fue donde él a preguntarle, a saber, a indagar cómo podemos lograr tener la vida eterna. Y eso es lo que, mis santos hermanos, tenemos que nosotros hoy en día hacernos una pregunta: ¿cómo poder tener la vida eterna? Jesús trata de la regeneración, el nacimiento espiritual, una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Sin el nuevo nacimiento no se puede ver el reino de Dios, es decir, recibir la vida eterna y la salvación por medio de Jesucristo. Los siguientes son los factores importantes con respecto al nuevo nacimiento, y cada uno debemos de aceptar, mis santos hermanos, el nuevo nacimiento, porque eso es lo que Dios nos está dando, lo que Dios nos está manifestando a través de su palabra. Tenemos que tener en cuenta que el nuevo nacimiento solamente lo tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos enseña y nos dice la palabra del Señor. Sin el nuevo nacimiento, mis santos hermanos, no vamos a ver el reino de Dios. Es importante, poderoso es el Señor, es importante tener un nuevo nacimiento para poder disfrutar, para poder tener la vida eterna. Y solo ese nuevo nacimiento solamente lo da nuestro Señor Jesucristo. Aquel que en Él cree, mis santos hermanos, solamente puede tener ese nuevo nacimiento. La carta de Tito, capítulo 3, desde el versículo 3 al 5, nos enseña y nos dice así: porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecible, aborreciéndonos unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así es, mis santos hermanos. Parece una locura, porque a través de la locura del Evangelio Dios quiere salvar a la humanidad, pero parece una locura que a través del Evangelio tú eres salvo.
El Evangelio significa las buenas nuevas de esperanza de cada hermano, de cada amigo que tiene que tesorarse en él. Como punto número 1, la regeneración es una nueva creación y transformación de la persona por medio del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que debemos de nosotros, mis santos hermanos, aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para paulatinamente ser transformado y ser lavado. Mediante este proceso se le imparte al corazón del creyente la vida eterna de Dios. Dios le da la vida eterna al creyente, y eso nos vemos nosotros, que está en San Juan 3:16. Te doy lectura y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo más fácil y lo más sencillo, mis santos hermanos? Dios quiere que toda la humanidad se salve a través de la predicación del Evangelio, a través del mensaje de la palabra, porque de tal manera Dios dio a su Hijo unigénito al mundo, para que en él crea y no se pierda y tenga vida eterna. La regeneración es una nueva creación y transformación de la persona. Romanos 12:2, veamos qué nos dice la palabra del Señor, hablando de la regeneración. Dice así: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios. No, mis santos hermanos, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Vamos a leer otro versículo bíblico ahí mismo, mis santos hermanos, en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios, a través de su palabra, está demostrando a la humanidad, mis santos hermanos, que tenemos que tener una regeneración, una generación humana, un cambio de vida, un cambio de actitud delante de Dios. Y solamente eso lo podemos hacer a través del conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así es, mis santos hermanos. Así nos dice la palabra del Señor. Sino que ahora estamos vestidos de un nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Leamos Efesios 4:24, a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra de Dios. Dice así: vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién es el nuevo hombre? El nuevo hombre es nuestro Señor Jesucristo, y nosotros tenemos que vestirnos de Él, vestirnos espiritualmente de la justicia, de la santidad y de la verdad y de la regeneración, de lo que hoy estamos hablando. El ser humano tiene que ser regenerado para poder entrar a la presencia de Dios, a ver un nuevo nacimiento, mis santos hermanos. Y ese nuevo nacimiento solamente lo encontramos en la palabra de Dios. Como segundo punto tenemos: la regeneración es necesaria porque separado de Cristo, todas las personas en su naturaleza humana son pecadores e incapaces de obedecer y agradar a Dios. Así es, mis santos hermanos. Toda persona, no lo digo yo con mucho respeto, que no tiene a Cristo en su corazón, está separado de Dios. Y es por eso que tenemos que ser regenerados. ¿Por qué es necesario? Porque separado de Cristo, todas las personas en su naturaleza humana son pecadores, incapaces de obedecer y agradar a Dios. Leamos Salmos 51:5 para poder tener una cita que nos ayude a lo que estamos hablando, mis santos hermanos.
Bendito sea el nombre del Señor en esta preciosa mañana. Santo es el Señor, poderoso es el Señor. Salmo 51:5 dice la palabra del Señor: He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Oh Santo de Israel. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos que David reconoce que desde su infancia tenía una inclinación natural al pecado. En otras palabras, asume la responsabilidad por su propia naturaleza pecaminosa. Desde que nace, toda persona muestra una inclinación egoísta a buscar con afán sus propios deseos y placeres carnales. Así es, mis santos hermanos. Y todas esas actividades carnales, esos placeres carnales que el mundo entero vive, no le puede agradar a Dios. Por eso es importante tener una nueva regeneración para que el ser humano pueda tener una comunión con Dios en el Espíritu. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y eso es lo que nos habla la palabra del Señor, mis santos hermanos. Leamos otro texto bíblico, Romanos 8, del 7 al 8, a ver qué nos dice la palabra del Señor. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, ni tampoco pueden agradar a Dios aquel que está en la carne, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vemos otra cita bíblica más, mis santos hermanos. ¿Por qué es importante? Porque aquel que vive en la carne no puede agradar a Dios, no puede nacer de nuevo. Y nacer de nuevo quiere decir nacer en el Espíritu, nacer de agua. Y eso es lo que nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor en esta preciosa mañana. Como tercer punto tenemos la regeneración. Es necesario para que en nuestra vida produzca arrepentimiento de pecado y se vuelven a Dios y ponen su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Así es, mis santos hermanos. Mateo 3:2 vamos a leer para tener una base de lo que estamos diciendo. Con base hablamos aquí. Dice Mateo 3:2, Mateo capítulo 3, versículo 2, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así es, mis santos hermanos. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es lo importante en nuestras vidas, mis santos hermanos. Lo importante de nuestras vidas es que el cristiano tiene que ir paulatinamente matando la vieja carne y dejar que viva y crezca lo que es del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que Nicodemo estaba buscando. Nicodemo estaba buscando una nueva regeneración a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él necesitaba nacer de nuevo, como todos nosotros necesitamos nacer de nuevo en el Espíritu. Y eso es lo que nos habla la poderosa y eterna palabra de Dios. Sabemos que hemos heredado una naturaleza pecaminosa a través de nuestros padres Adán y Eva, pero gracias le damos a Dios que Él envió a su Hijo unigénito para salvar a la humanidad, y a través de esa humanidad, a través de Cristo Jesús, nosotros tenemos que ser salvos de la ira y venidera de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Así es, mis santos hermanos. La regeneración es la transición de la vida antigua de pecado a la nueva vida en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vemos en 2 Corintios 5:17. Vamos a ver qué nos dice ahí. 2 Corintios 5:17, que dice así la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas he aquí son hechas nuevas. Mediante la palabra
creadora de Dios, los que por la fe aceptan a Jesucristo, se le hace nueva criatura que pertenece a un mundo que Dios ha renovado del todo y en el cual gobierna el Espíritu Santo de Dios. El creyente se convierte en una persona nueva, renovada, conforme a la semejanza de Dios, que comparte su gloria con la mente y el conocimiento renovado y que vive en santidad. Así es, mis santos hermanos. Debemos de renovar nuestra mente. Debemos de renovar nuestra vida adelante de Dios para vivir en santidad, para vivir como Dios quiere que mande a través de su palabra. Poderoso el Señor. Los que nacen de Dios no practican el pecado. Dejarán de ser nacidos de nuevo si no mantienen un deseo sincero y un esfuerzo victorioso por agradar a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. El creyente, mis santos hermanos, tiene que tratar de vivir y no agradar al mundo, tratar de no pecar y agradar a Dios a través de la obediencia, a través de la justicia, a través de la nueva regeneración, como dice la palabra del Señor. Y eso es importante, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos la dependencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y por tanto no podemos agradar al pecado, sino agradar a Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Lo que vive en inmoralidad y siguen los caminos del mundo, no importa lo que expresen con la boca, demuestra que todavía son hijos degenerados de Satanás. Así es, mis santos hermanos. 1 Juan 3, 6, 10. Veamos a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor en esta preciosa mañana, mis santos hermanos. Vamos a ver qué nos dice 1 Juan 3 y el versículo 6, 10. Dice así: y todo aquel que permanece en él, que permanece en Cristo, y todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así es, mis santos hermanos. No podemos pecar. ¿Por qué no podemos pecar? Porque el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida. Cristo Jesús está en nuestra vida. Por tanto, no podemos pecar, no podemos fallarle a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Así es, mis santos hermanos. Y eso era lo que Nicodemo tenía en mente. Nicodemo quería nacer de nuevo, quería experimentar, mis santos hermanos. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un maestro muy elocuente, muy conocido en Israel, pero él tenía una necesidad espiritual que lo llamaba, lo aquejaba para poder tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Nicodemo se enfrenta con el maestro de los maestros y Cristo Jesús le habla de la palabra de Dios y él acepta el nuevo nacimiento. Él acepta el nuevo nacimiento y acepta a la palabra del Señor. Así es, mis santos hermanos. Así como se puede nacer en el Espíritu a recibir la vida de Dios, también se puede extinguir esta vida con las elecciones impías y las vidas perversas. Por eso es necesario, mis santos hermanos,
que los hermanos que acepten a Cristo tienen que morir la vieja naturaleza, tienen que morir la vieja carne para que el Espíritu Santo entre a posesionar en él y lo haga una nueva persona, una regeneración por completo, mis santos hermanos. Por eso la palabra de Dios dice en San Juan 3:3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es, mis santos hermanos. Las escrituras afirman, si vivís conforme a la carne, moriréis. De modo que el pecado y él no pueden seguir al Espíritu Santo de Dios. Tenemos que morir para poder que el Espíritu Santo de Dios, morir espiritualmente, morir a la carne, morir al viejo hombre, morir a la vieja naturaleza, para que el Espíritu Santo de Dios pueda entrar en nuestras vidas y pueda accionar y pueda hacer un cambio, una regeneración espiritual en nuestra mente, en nuestra conciencia, mis santos hermanos, porque eso es lo que algún día nos va a llevar a la presencia de Dios. Así es, mis santos hermanos. Ese es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, mis santos hermanos, como conclusión, el nacimiento espiritual, una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Sin el nuevo nacimiento no se puede ver el reino de Dios. Es decir, recibir la vida eterna y la salvación por medio de Jesucristo. Los siguientes son factores importantes con respecto al nuevo nacimiento. Tú y yo tenemos que nacer de nuevo en el Espíritu para poder algún día entrar a la presencia de Dios. Que Dios te bendiga esta mañana, mis santos hermanos, y te recuerdo, suscríbete a mi canal y dale like ahí para poder avanzar y poder crecer con la ayuda de Dios. Amén y amén.